Hey, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte 8 de este increíble manga que a todos ustedes les han estado ofreciendo un gran apoyo. Realmente, chicos, muchas gracias por todo el apoyo que ha recibido el canal hasta el momento. Por acá estará apareciendo la persona que ganó la dinámica del video anterior y ahora sí, comencemos con el resumen. Continuamos después de que Drexler había cargado un potente ataque en dirección al protagonista y este, en lugar de esquivarlo, con una gran sonrisa pasaba a intentar contrarrestar este ataque. Esto causó que el emperador de la espada se encontrase bastante preocupado, mencionando que qué rayos estaba pensando ese chico, para seguido a eso ver una gran explosión que se había detonado en el aire cuando estos dos impactaron. Inmediatamente vemos como el protagonista salía desprendido de la gran explosión, mostrándose bastante malherido. Cuando este impactó contra el suelo, vemos como el conde Valentia se encontraba corriendo en dirección hacia el protagonista e insultaba a Drexler, mencionándole que este era un idiota y que había hecho. Este, que se encontraba aterrizando, pasaba a mencionar que lo sentía, disculpándose con su señor y que este no se había dado cuenta de que había utilizado demasiada fuerza. Ya cerca del protagonista, el conde pasaba a agacharse y le mencionaba a este que tan solo le había pedido que le mostrara su potencial, y vemos como el protagonista se encontraba malherido, tosiendo, así que todavía se encontraba consciente. Entonces el conde pasaba a gritarle al protagonista que este nunca le había pedido que hiciera algo tan irresponsable como eso. Entonces el protagonista, mirando a este con una pequeña sonrisa, pasaba a mencionarle que él había ganado, mientras señalaba en dirección hacia Drexler. En eso vemos como el conde pasaba a ver en dirección hacia donde había señalado el protagonista, y en eso vemos como Drexler se encontraba sorprendido mirando como el protagonista le había hecho una pequeña herida en la mejilla. En eso vemos como Drexler comenzaba a recordar lo que había pasado en ese momento. En el instante en el que el protagonista y este iban a impactar sus ataques, vemos como el protagonista terminó cambiando su postura para terminar arrojándole así su pequeña masa en dirección hacia este e intentar a su vez esquivar el ataque que le había arrojado el caballero. Aunque Drexler había visto el ataque del protagonista, no pudo reaccionar a tiempo, por lo cual el ataque de este terminó rozando con su mejilla, pero a su vez también el ataque que le había efectuado el protagonista había impactado en este. Entonces vemos como Drexler pasaba a mencionar para sí mismo que había sido justo en ese momento que el protagonista lo había atacado. Mirando al protagonista, el cual se encontraba en el piso, Drexler pasaba a mencionar para sí mismo que así que había cargado hacia adelante solamente para lograr algo como eso. El conde, muy molesto, pasaba a mirar al protagonista y le mencionaba a este que pudo haber muerto con esa hazaña y que cómo este podría atreverse a hacer algo como eso simplemente para ganar un duelo tan básico. En eso vemos como el protagonista, el cual se encontraba temblando, pasaba a sentarse y le mencionaba al conde que bueno, este no había muerto e incluso había ganado la apuesta. El conde seguía muy molesto y le preguntaba a este si él también había vivido de manera tan imprudente su vida pasada, a lo que el prota, mientras se reía con una gran sonrisa, pasaba a mencionarle que por supuesto que lo había hecho. Aún así, el conde, que seguía muy furioso, pasaba a preguntarle a este que por qué rayos había hecho eso. Entonces el prota le respondía a este que a menos de que este fuese a tales extremos no podría obtener nada siendo alguien que solamente vivía en las calles. Estas palabras del protagonista terminaron impresionando un poco al conde. Entonces el protagonista seguía añadiendo que tenía que ganar la apuesta sin importar qué, ¿verdad? Entonces, mostrándose bastante motivado, el protagonista le mencionaba a este mirándolo fijamente a los ojos que así era como él había estado viviendo su vida hasta el momento. Entonces pasaba a preguntarle al conde mientras se sostenía que qué pensaba este acerca de todo eso, para decirle que si este había sido capaz de probarse a sí mismo. El conde, mientras cruzaba los brazos, pasaba a mencionar que sí, y no tan solo eso, sino que había hecho una hazaña que ni siquiera él mismo pudiese igualar. Entonces, pensando en la situación, el conde pasaba a mencionar para sus adentros que quizás su versión futura fue capaz de ser persuadido por la imprudencia de este chico y por eso pensó que valía la pena tomar tales riesgos. Entonces el conde pasaba a mencionarle al protagonista que él iba a mantener su palabra y que le daría las cosas que ese más necesitaba en el momento. El protagonista, con una gran sonrisa, pasaba a agradecerle, pero antes de terminar la oración vemos cómo este terminaba desplomándose por las graves heridas que poseía. Momentos más tarde, en lo que parecía ser una lujosa habitación, vemos como el conde se encontraba parado junto a la cama y el protagonista apenas se encontraba despertándose. El protagonista, un poco confundido, le preguntaba a este que dónde se encontraba y el conde le mencionaba que se había recuperado mucho más rápido de lo que él había pensado. Entonces, en ese instante, este le dio la espalda al protagonista y le mencionaba a este que había muchas cosas de las cuales ellos tenían que hablar, así que le ordenaba al protagonista que lo siguiera en el acto. Entonces el protagonista, mientras se dirigían por los pasillos, le preguntaba al conde que cuánto tiempo había pasado desde el duelo, a lo que el conde le mencionaba a este que como medio día aproximadamente. Entonces el protagonista, un poco sorprendido, le preguntaba a este si habían llamado a alguien como un sacerdote de alto rango para que su recuperación fuese aún más rápida. En eso vemos como la señorita Chloe se encontraba gritándole a su papá. Le mencionaba a este que justo hace unos momentos acababa de curarlo y que si este ya estaba pensando en llevárselo a algún otro lado en el momento en el que despertó, y seguía mencionándole que si este intentaría hacer algo que lo pudiese dañar nuevamente. El padre inmediatamente pasaba a mencionar que no y que había sido el protagonista el responsable de todo lo que había pasado, e inmediatamente este le preguntaba a su hija si ella creía que él fuese capaz de herir a alguien que había salvado a su propia hija. El protagonista, entonces, un poco sorprendido, se preguntaba si él realmente había hecho algo como eso. Entonces el protagonista se encontraba mencionando, mientras veía la cara de Chloe muy molesta, que hasta el momento él siempre había pensado que había sido al contrario. Chloe, inmediatamente molesta, le mencionaba al protagonista que este había sido revivido desde su lecho de muerte, que si él se encontraba consciente de eso. En ese momento al protagonista se le escapa una pequeña sonrisa y, mostrando
mostrándose bastante feliz y despreocupado o despistado, le mencionaba a la señorita Chloe que justo como su padre había mencionado, todo había sido culpa de su propia codicia. Entonces sonriente pasaba a mencionarle a esta que se disculpaba si había hecho que ella se preocupara por él. Entonces Chloe había guardado silencio por unos segundos para luego pasar a acariciar la cabeza del protagonista y mostrándose muy feliz le mencionaba a este que podía actuar más como un niño pequeño. Inmediatamente el protagonista sintió como la muerte se acercaba por su espalda y vemos como el conde aparecía detrás del protagonista y le preguntaba a este que qué había sido esa mirada, dejando al protagonista completamente en shock. Entonces mientras sostenía al protagonista y aparentando ser una especie de demonio le mencionaba a este que al parecer incluso un niño como él sabía lo que era una belleza y seguía mencionando que este le estaba advirtiendo pues si lo veía intentando coquetear con ella, pero inmediatamente antes de que este pudiese terminar de hablar vemos como Chloe le gritaba a su padre de que dejara a Pequeñín tranquilo. El prota inmediatamente sonriente pasaba a mencionarle a este que solo estaba sorprendido cuando le había dicho que él había salvado a su hija, mientras vemos como el conde seguía todavía con esa cara aterradora. Entonces el protagonista pasó a mencionar que algo como verse con la maga negra y derrotarla mientras se encontrasen juntos no había ocurrido originalmente. Estas palabras del protagonista hizo que el conde se percatase de algo, y para sus adentros comenzó a mencionar que si eso no había ocurrido en su vida pasada. Chloe un poco sorprendida le preguntaba a su padre que de qué se encontraban hablando estos, a lo que su padre le mencionaba que no era nada y que este se lo diría si fuese algo que ella tuviese que saber, e inmediatamente le mencionaba a su hija que ella tan solo tenía que centrarse en la ceremonia de la mayoría de edad por el momento, ya que este había preparado todo y estaba seguro de que a ella le gustaría mucho. En ese instante Chloe cambiaba su expresión y pasaba a morderse el labio mientras mencionaba que estaba bien a regañadientes. Bueno, aprovecho este pequeño espacio para colocar la dinámica del video. Quiero que todas aquellas personas que quieran participar comenten Elfo Oscuro. La primera persona en comentarlo será la que aparecerá en el próximo video. Ahora sí, sin más que decir, continuemos. Después de eso vemos como el conde y el protagonista se encontraban mirando fijamente a Chloe, la cual pasaba a retirarse con una expresión bastante triste. El protagonista, que simplemente se encontraba observando, guardó silencio mientras veía cómo ella se pasaba a retirar lentamente. Cambiamos de escena y nos encontramos en la oficina del conde y vemos cómo este le mencionaba al protagonista que si se le había olvidado el consejo que él le había dado anteriormente, mencionándole así que a partir de ese momento solo la menor cantidad de personas deberían de saber el hecho de que este había venido del futuro. El protagonista entonces le mencionaba a este que tampoco estaba en sus intenciones mencionárselo a todo el mundo. El conde entonces pasaba a mencionarle al protagonista que especialmente los sacerdotes no deberían de escuchar nada acerca de eso, mencionándonos así que el flujo del tiempo y el espacio es el pivote del destino ordenado por el creador. Es algo que incluso la diosa, la administradora de todas las cosas vivientes, no puede tocar, y que unos simples humanos como ellos cambiasen el flujo del tiempo era lo mismo que deshonrar a Dios, y era por ese mismo motivo que toda su familia había estado escondiendo la existencia de Tempus hasta ahora. Entonces el protagonista, en vista de esto, un poco sorprendido, pasaba a preguntarle al conde que si no era la diosa su creadora. Entonces el conde le mencionaba al protagonista que era natural que este no sea consciente de las cosas, debido a que el verso que mencionaba eso había sido borrado incluso de las escrituras del templo, y estaba escrito solamente en una Biblia sagrada real, la cual solamente era pasada a las antiguas familias o a las familias antiguas. El protagonista con esta nueva información se quedó un poco sorprendido. Entonces el conde procedió a levantarse y le mencionaba al protagonista que era por esa razón que tenía que evitar que mucha gente sepa de ese hecho en la medida de lo posible, y mencionándole un ejemplo al protagonista pasaba a decirle que solo esos 10 grandes caballeros del continente, solamente a ellos se le proporcionaría esa información. El protagonista, en vista de esto, pasó a sorprenderse un poco, pero inmediatamente el conde pasaba a mencionar que por supuesto había una excepción para todo esto y era la mano de Dios. Imagino yo que este era uno de los 10 grandes en ese momento. Entonces el protagonista, muy feliz, pasaba a mencionar que él entendía todo eso y tampoco estaba planeando abandonar a los 10 grandes caballeros de todos modos, ya que su objetivo era hacer que ellos se volviesen mucho más fuertes de lo que solían ser en su vida anterior, y todo eso iba a ser gracias a la tecnología que este conocía del futuro. El conde inmediatamente pasaba a colocarse muy feliz y le mencionaba a este que eso era bastante bueno, para seguido eso preguntarle qué tipo de habilidades utilizaba su versión futura, pero el protagonista en ese momento, colocándose serio, le mencionaba a este que qué había de las cosas que este le iba a dar. El conde en ese instante se quedó sorprendido y guardó silencio por unos segundos, y el protagonista inmediatamente le mencionaba a este que él tenía algo de conciencia y que no debería darle lo que necesitaba antes de pedirle un favor como ese, mostrando una cara bastante arrogante al protagonista. Entonces el protagonista seguía mencionando que si quizás se había vuelto demasiado viejo que ya se le había olvidado lo que le había prometido. El conde, el cual empezaba a molestarse con las palabras del protagonista, terminó arremetiendo en dirección hacia este, gritándole que era un mocoso grosero, pasando a darle un cocotazo. No sé cómo le digan en sus países, pero por favor déjenmelo en los comentarios para tener un poco más de conocimiento acerca de esto. El protagonista, el cual inmediatamente le había salido un chichón en la cabeza, le preguntaba al conde que por qué lo había golpeado de esa manera, insultando a este y llamándolo viejo. Pero el conde, más allá de estar sereno, seguía molesto con el protagonista y vemos cómo este seguía apretando su puño con ganas de seguir golpeándolo. Entonces el conde nuevamente procedió a agarrar al protagonista de la oreja y sacarlo de su oficina. Al parecer se encontraban nuevamente en la arena de combate. El conde le mencionaba al protagonista que creía que primero tenía que solucionar esos malos modales que él poseía. El protagonista, inmediatamente intentando zafarse de este, el cual lo tenía tomado por la mejilla, le mencionaba que si él sabía cuántos años tenía en ese momento, pero el conde inmediatamente le respondía a
este que por eso era un gran problema. Inmediatamente el conde terminaba soltando al protagonista y le mencionaba que como le había hecho una promesa le daría eso, mencionándole así al protagonista que este le enseñaría una habilidad secreta exclusiva del patriarca de la familia Valentia, preguntándole en ese momento al protagonista si este había escuchado alguna vez de un poder llamado gravedad. Hey, ¿me estás mirando? Sí, tú. Sí, el feo que me está mirando en este momento. Quería decirte que no estás suscrito al canal. Por favor, suscríbete, no te cuesta mucho y quizás con esto puedas verte un poco más atractivo para alguna chica. No es asegurado, pero quién quita que te pueda ayudar. Y lo mismo va para ustedes, muchachas, así que por favor suscríbanse. Los veo, ya. Después de esta escena nos encontramos con el protagonista, el cual al parecer se encontraba levantándose mientras un poco confundido se preguntó a sí mismo si este ya era un experto, pasando así a recordar cómo el conde Valentia lo había arrojado por lo que parecía ser una especie de campanario desde una gran altura, y este con una expresión bastante atemorizada y molesto al mismo tiempo pasaba a mencionar que si eso realmente habría funcionado. Inmediatamente vemos a Chloe, la cual estaba en una silla al lado de la cama de este y le preguntaba que qué tipo de entrenamiento se encontraba haciendo que incluso este podría estar feliz por ser el discípulo de su padre, pero lo que estaba haciendo era demasiado brutal. Entonces el protagonista, mordiéndose los labios y volteando hacia otra dirección, pasaba a mencionarse para sus adentros que si realmente eso podría ser considerado un entrenamiento. Y muy feliz, Chloe pasaba a mencionarle al protagonista que realmente era bastante increíble que este ya sea un experto. La gente dice que un genio por fin había aparecido en las alas azules. Entonces el protagonista le preguntaba a esta si estaba bien que ella estuviese ahí con él, dejando a esta última un poco sorprendida. Entonces el protagonista seguía mencionándole a esta que debería estar muy ocupada con la ceremonia de su mayoría de edad. Y en eso vemos como las manos de Chloe empezaron a bajarse y esta se quedó en silencio y el protagonista solamente la podía mirar un poco sorprendido. Chloe le mencionaba que en realidad no debería de estar ahí, pero que esta tan solo tenía que practicar algunas cosas con respecto a la etiqueta, así que tampoco había mucho por hacer. El protagonista, en vista de esto, pasó a quedarse en silencio y mirarla fijamente por unos segundos, para seguido a eso pasar a mirarla fijamente y mencionarle a esta que ella lo haría muy bien. Entonces esta le preguntaba al protagonista que a qué cosa se refería con eso, y el protagonista inmediatamente pasaba a mencionarle con una sonrisa que se refería a su ceremonia de mayoría de edad. Entonces Chloe, un poco molesta, pasaba a pegarle un cocotazo mientras le mencionaba a este que por supuesto que ella lo haría bien, sorprendiendo así al protagonista en el instante. Entonces está muy feliz y contenta pasaba a mencionarle al protagonista que ella se encontraba preparada, después de todo ser el día en el que ella sería el personaje principal, pero inmediatamente está un poco confundida, le preguntaba al protagonista si era tan obvio que esta se encontraba nerviosa, a lo que el protagonista, mientras se sobaba la cabeza, pasaba a mencionarle que ella creía que todos los que eran cercanos a ella ya se habían dado cuenta. Está muy sorprendida, le preguntaba si eso era en serio. Entonces Chloe pasaba a mencionarle al protagonista que suponía que era bueno que él sea el primero que se haya dado cuenta de eso. Después de todo, ella ya lo consideraba él como parte de su familia. Esto causó que el protagonista se quedase un poco sorprendido y le preguntara a esta que a qué se refería con eso. Entonces Chloe pasaba a mencionarle al protagonista que como este se encontraba aprendiendo de su padre, ya eran como si fuesen una sola familia, y mientras le mostraba una linda sonrisa al protagonista, mencionándole así que la llamara Non a partir de ese momento. Esto hizo que el protagonista se quedase un poco sorprendido y conmocionado con respecto a lo que acababa de escuchar. En eso vemos como Chloe se había puesto un poco molesta y le preguntaba al protagonista que qué pasaba con esa reacción. Este debería de estar feliz, pues ella era la hija de un duque. Entonces vemos como el protagonista comenzaba a burlarse un poco de ella y esta le preguntaba a este entonces que de qué se encontraba riéndose. Entonces Chloe, mostrándole una gran sonrisa al protagonista, le pasaba a mencionar que ahora que ellos eran familia tenía que mantener eso como un secreto, preguntándole si estaba bien con eso, a lo que el protagonista con una pequeña sonrisa pasaba a mencionarle que él estaba bien con todo eso. Entonces Chloe, que había recordado algo, pasaba a mencionarle al protagonista que el caballero Drexler se encontraba buscándolo, sí, el mismo caballero con el que se había enfrentado en capítulos anteriores. Esto causó que el protagonista tuviese un poco de curiosidad al respecto. Momentos más tarde, en lo que parecía ser una arena de combate, vemos como muchos caballeros se encontraban reunidos con expresiones muy serias y entre ellos podemos ver que Garen también se encontraba presente. Entonces vemos como en el centro de la arena se encontraba el protagonista y Drexler. Este pasaba a mencionarle al protagonista que él había escuchado que ya había alcanzado el nivel de un experto. Entonces vemos como estos se encontraban preparados para tener un segundo combate. Aquí viene la revancha de la pulga contra la mole. En vista de esto, el protagonista pasó a mencionarle a Drexler que él podía apostar por eso. Entonces le pasaba a preguntar que por qué lo había llamado hasta ese sitio de todos modos. Y seguía mencionando que también había traído a alguien con este, mientras se encontraba mirando fijamente a Garen, que se encontraba en las gradas. Drexler, soltando su martillo, pasaba a mencionarle al protagonista que no le prestara atención a ello de todos modos. Y sonriendo pasaba a preguntarle al protagonista si este estaba de acuerdo con tener una batalla de redención. Entonces el protagonista le preguntaba a este si sería sin ningún tipo de arma, mientras mencionaba para sus adentros si eso había sido por su combate anterior. Drexler inmediatamente le mencionaba a este que sí, y nunca se había imaginado que este perdería su compostura en contra de un niño, mencionando que nunca actuó como un caballero en ese momento. Entonces Drexler, pasando a colocarse en posición de defensa y cubriéndose con su escudo mientras llenaba todo su cuerpo de maná, pasaba a mencionarle al protagonista que él podía ir directamente hacia él con todo lo que tuviese, mencionando que este también le ayudaría a ajustarse a su nueva fuerza. El protagonista, con una gran sonrisa, pasaba a mencionarle a este que ya que él lo estaba pidiendo, le tocaría actuar, y mientras procedía a cargar un ataque en dirección hacia este, le mencionaba con un grito que
entonces no lo rechazaría. El ataque del protagonista fue recibido perfectamente por Drexler junto con su escudo, y esto causó que este caballero terminase incrustándose un poco en el suelo, y mientras nos mostraba cómo este se encontraba esforzándose, pasaba a pensar para sus adentros que el chico era el mismo chico que había conocido hace una semana atrás. Este era incluso mucho más fuerte. El protagonista inmediatamente pasó a sujetar el escudo de Drexler para apoyar sus pies y terminar impulsándose con este unos cuantos metros hacia atrás para así tener un poco de distancia de este. Entonces rápidamente el protagonista decidió cargar nuevamente en dirección hacia Drexler para no darle tiempo de recomponerse ni de respirar. Inmediatamente el protagonista terminó recargando su mazo con una gran cantidad de aura preparándola para atacar a Drexler, pero vemos como este hacía lo mismo pero con su puño, y este se encontraba mencionando para sí mismo que tan solo un roce de su puño podría herir a cualquier persona en gran medida. En ese momento tenemos un gran choque de energías entre el puño de Drexler y la masa del protagonista. Al parecer ninguno de estos dos pensaba retroceder y ambos son impulsados hacia atrás por la explosión del ataque. En ese momento Drexler, que se encontraba mirando su mano, la cual se había entumecido por el impacto, se preguntaba que cómo se había vuelto tan duro y pesado el mazo del chico, pero inmediatamente este nuevamente pasó a colocarse en guardia, pues se daba cuenta que el protagonista estaba arremetiendo nuevamente en dirección hacia este, y vemos como el protagonista realizaba una serie de ataques rápidos en dirección hacia Drexler que solamente terminaban impactando en el escudo de este. Drexler estaba bastante sorprendido, seguía mencionando para sus adentros que qué se encontraba pasando, pues el chico se había vuelto cada vez más rápido. En ese instante vemos como el protagonista rápidamente se acercó a Drexler, causándole una gran sorpresa y procedió a proporcionarle un fuerte ataque. En eso vemos como el ataque del protagonista terminó empujando a Drexler unos cuantos metros hacia atrás y el protagonista simplemente se encontraba ahí parado detrás de este. Los caballeros que se encontraban sentados en las gradas pasaban a mencionar que el mazo del chico se veía bastante pesado, y el otro se preguntaba cómo podía ser que ese chico se moviese a tal velocidad. Entonces Drexler, ya un poco más serio, pasaba a recoger su martillo del piso y le mencionaba al protagonista que al parecer no había necesidad para dejárselo tan fácil, mientras se veía bastante serio e intimidante. El protagonista sonriente pasaba a mencionarle a este que él tampoco quería que fuese un combate fácil. Drexler inmediatamente le mencionaba al protagonista que él esperaba que el protagonista se encontrase listo para recibir su ataque, cargando en dirección hacia este con una gran fuerza y una gran determinación. El protagonista, que se encontraba esquivando y repeliendo algunos de sus ataques, se encontraba mencionando para sí mismo que él estaba comenzando a entender un poco el método de los Valentia. Entonces seguía mencionando hacia sus adentros que era más liviano cuando estaba balanceando y mucho más pesado cuando se encontraba golpeando. Y en eso vemos como el protagonista volvió a impactar otro fuerte ataque en el escudo de Drexler, el cual terminaba empujándolo hacia atrás. Este, el cual se encontraba sorprendido, no podía quedarse así, para proseguir de eso pasar a realizar un gran contraataque en contra del protagonista, pero este terminó repeliéndolo con su masa y volando unos cuantos metros en el aire para posarse sobre una de las columnas que se encontraban presentes en la arena. Entonces este pasó a mencionar para sus adentros que una vez que los sentidos se encontraban integrados con el cuerpo de Maná, a esto simplemente quedaba darles uso. Entonces el protagonista, utilizando la gravedad hacia su favor, pasaba a cargar un poderoso ataque en dirección hacia este, y vemos como Drexler se encontraba sorprendido y el protagonista simplemente gritaba con el ataque, pasando a decir así que era la primera técnica de las habilidades de batalla del pequeñín, llamando a este golpe relámpago, mientras lo podíamos ver recubierto con unas cuantas chispas y aura y maná flotando a su alrededor. El ataque del protagonista al parecer había impactado con el escudo de Drexler, pero no se pudo ver nada debido a que la potencia del ataque terminó levantando una gran cantidad de nube de polvo en el área. Los caballeros que se encontraban presentes todos se encontraban sorprendidos al ver el poderoso ataque que había realizado el protagonista. Entonces Garen, muy feliz y sonriente, pasaba a mencionar que si ese realmente era el poder de un experto. En eso, cuando vemos que se disipa el humo, vemos como la arena de combate había quedado completamente sumergida en el suelo, y vemos como Drexler, que se encontraba de rodillas y sin su escudo en su mano, pasaba a mencionar al protagonista que al parecer no había necesidad de que este lo siguiese entrenando más. El protagonista, mientras se limpiaba el sudor y exhalaba de lo exhaustos que se encontraba en ese momento, pasaba a agradecerle a este por toda la ayuda que le había ofrecido hasta ahora. Drexler inmediatamente le mencionaba al protagonista sonriente que si este sabía que no se lo había dejado fácil en ningún momento. Entonces el protagonista, mientras se encontraba mirando a este, pasaba a mencionarle que eso tampoco era todo lo que él tenía, causando que Drexler se encontrase un poco sorprendido preguntándole que a qué se refería, para inmediatamente el protagonista terminar haciendo que el lobo lunar se manifestara y mencionarle a este que si se le había olvidado que él originalmente es un domador de espíritus, mientras se mostraba bastante feliz y sonriente mirando a Drexler. Este, con una gran sonrisa en su rostro y riendo, pasaba a mencionarle al protagonista que ese chico había pasado, mientras vemos como todo el resto de caballeros y soldados que se encontraban detrás se encontraban bastante felices y celebrando. Drexler inmediatamente le mencionaba al protagonista que estos se encontraban dándole la bienvenida a las alas azules, causando que el protagonista se sorprendiera y con una cara de WTF pasaba a mencionarle a todos esto que no tenía intenciones de unirse a la orden de caballeros, preguntándole a Drexler que si no lo había escuchado del duque. Esto dejó a Drexler un poco sorprendido, para momentos después mostrar una cara de decepción y mencionarle al protagonista que por qué había tomado esa decisión. En eso Drexler pasaba a mencionarle al protagonista que entonces por qué este había aprendido las técnicas secretas de la familia Valentia. Más tarde de ese incidente vemos como el protagonista se encontraba en las oficinas del conde y este le mencionaba al protagonista que se le había olvidado decirle eso a ellos, para luego de eso pasar a mencionar que estaba bien, ya que era bueno que este no perteneciera a ningún lugar, porque este se iba a encontrar viajando por todo
todo el mundo. Entonces, mostrando una cara sonriente en dirección hacia la ventana, el conde pasaba a mencionarle al protagonista que de todos modos esto lo había hecho bien, fue mejor de lo que él había pensado. Entonces el protagonista le mencionaba que sí, y recordando todo lo que había pasado con su entrenamiento, le agradecía a este por toda su ayuda, mientras que en la vida real su cara era completamente de trauma. Entonces el conde, pasando a colocarse un poco más serio, le mencionaba al protagonista que las preparaciones para la primera catástrofe estaban casi listas, a lo que el protagonista le preguntaba a este que a qué se refería con casi, y seguía mencionándole si había algo más que estos necesitaran. Entonces el protagonista, muy serio, señalando al protagonista, le mencionaba a este que le iba a crear un martillo de guerra de artefacto. En ese instante el protagonista de la sorpresa terminó apretando fuertemente su puño. En eso se nos menciona que los artefactos son armas encantadas semipermanentes, o sea, armas que tienen habilidades o cualidades diferentes a cualquier otro tipo de arma normal, y el valor de estas armas variaba mucho según su tipo de utilidad y el encantamiento que estas poseyeran, pero seguían costando al menos varios años de salario de un caballero. Ya de regreso en la realidad, el protagonista, cruzando sus brazos, se negaba a aceptarlo, debido a que esto podía tomar más tiempo de lo normal. El conde inmediatamente le mencionaba al protagonista que había algo que ya habían estado creando desde hace varios meses atrás. Entonces el protagonista, que se encontraba confundido, le preguntaba a este que cómo sabía que lo iba a necesitar. El conde, un poco decepcionado, pasaba a mencionarle al protagonista que era un secreto, pero se suponía que ese iba a ser un regalo para Drexler por trabajar tanto tiempo para ellos. E inmediatamente luego de oír esto, vemos como el protagonista se encontraba sudando, pues este le iba a terminar robando el regalo a Drexler. Cambiamos de escena y nos encontramos en la mejor herrería de Valentia, la cual tiene por nombre el martillo de Rendol. En eso vemos como el protagonista dentro de la herrería se encontró con un enano y este se preguntaba cómo ajustaría el martillo para un niño como él. Y aquí nos presentaban a este personaje como un enano herrero maestro, Rendol, el dueño de la herrería. Entonces vemos como el enano se encontraba bastante furioso y molesto, mencionando que este preferiría cancelar su contrato y pagar la multa por eso. En eso vemos como el protagonista simplemente guardaba silencio y escuchaba lo que este decía. El enano seguía gritando que cómo se atrevían a tratar a sus obras maestras como si fueran simples juguetes para niños. En ese momento el protagonista comenzó a recordar lo que le había dicho uno de sus camaradas en el pasado, y este le mencionaba que los enanos herreros maestros querían crear armas que se ajustaran a sus usuarios, incluso si eso representaba algún tipo de pérdida. Entonces el prota sonriente pasaba a mencionar que era literalmente como Heinen. Entonces, sonriendo, el protagonista pasaba a mencionar que él suponía que tendría que ser probado. El protagonista inmediatamente le mencionaba al enano que este era mucho mejor que un caballero de clase rara. El enano inmediatamente se quedó sorprendido con el protagonista al mirar cómo este se encontraba utilizando el aura, mencionando que era un experto a tan corta edad. Entonces, sin poder ocultar su cara de sorpresa, el enano seguía mencionando para sus adentros que este no podía creer, el chico no se encontraba usando ningún tipo de trucos, aún así era bastante increíble. Inmediatamente el enano comenzó a utilizar una habilidad, Ojos del Juicio, que al parecer esto era una habilidad única de los enanos, y esta era una habilidad que podía ayudarlos a discernir la verdad de la mentira. En otras palabras, eran detectores de mentiras andantes. Esto era gracias a que ellos podían sentir las ondas emocionales en las palabras de las personas. Entonces el enano, pasando a darle la espalda al protagonista y suspirando, pasaba a mencionar que estaba bien. Él suponía que no estaba mal mostrarle eso de todos modos. Entonces le ordenó al protagonista que esperara un rato mientras él regresaba. Momentos más tarde vemos como el enano terminó traándole al protagonista un martillo de guerra. El protagonista entonces le preguntaba a este si ya se encontraba casi listo. El enano en ese momento le mencionaba que no estaba ajustado todavía. Entonces el enano, mientras veía al protagonista tocando el mazo, pasaba a mencionarle que tenía función de restauración automática y amplificación de choque, y seguía añadiendo que también tenía que arreglar el tema de la magia defensiva, pues este la poseía pero era todavía muy débil en comparación a las otras habilidades. El protagonista inmediatamente pasó a preguntarle a este que qué había acerca de la magia ofensiva, y el enano entonces le mencionaba al protagonista que al parecer este no estaba nada interesado en la magia de defensa. Entonces el protagonista le mencionaba que no era así, y el protagonista seguía mencionándole al enano que un artefacto como un martillo de guerra no era algo tan común, porque no siempre eran considerados convencionales. En ese instante el enano guardó silencio al escuchar lo que había dicho el protagonista. Entonces este seguía mencionándole que tan solo un idiota se negaría a aceptar un artefacto con 3 funciones mágicas. Entonces el enano, mientras miraba hacia un costado, pasaba a mencionarle al protagonista que en realidad ellos tenían otro martillo de guerra con artefacto. Esto causó que inmediatamente el protagonista le preguntara que a qué se refería. El enano inmediatamente pasó a mencionarle al protagonista que se tenía que calmarse, para seguido de eso seguirle mencionando que tan solo era un pedazo de basura problemática de hierro negro comprimido, y que aparte de eso poseía algunas runas de amplificación de peso grabadas en esta. El protagonista inmediatamente al escuchar eso que le comenzaron a brillar los ojos y terminó con la boca completamente abierta. Entonces el enano seguía mencionando que incluso la persona que se suponía que iba a terminar utilizándolo lo había abandonado. El protagonista rápidamente pasó a tomar al enano por los hombros mientras veíamos cómo los ojos le brillaban y le mencionaba que le gustaba más ese, y pasaba a preguntarle que qué había acerca de las otras especificaciones del arma. El enano, un poco confundido, pasaba a mencionarle que bueno, hay amplificaciones de choque y autorreparación. El protagonista inmediatamente terminó tomando su decisión, pidiendo que le trajeran ese martillo, que le gustaba a ese y que se lo mostraran inmediatamente. En el momento en el que le traen el martillo de guerra al protagonista, podemos ver cómo este se encontraba realmente sorprendido mirando el arma, y podemos ver cómo era un arma bastante reluciente y deslumbrante. Literalmente se parecía al arma que había
utilizado el protagonista en los primeros capítulos. El enano inmediatamente pasaba a mencionarle al protagonista que si este realmente lo quería, comenzara intentando levantarlo primero, y añadía que el martillo pesaba más de 100 kilogramos. En eso vemos como el enano se quedaba sorprendido, pues miraba al protagonista, el cual de la emoción ni siquiera lo había escuchado, y comenzaba a balancear el martillo de guerra por todos lados, para luego de eso pasar a mencionar que se encontraba bastante pesado. El protagonista simplemente se encontraba realmente feliz con el mazo de guerra, que inmediatamente terminó causando un gran golpe en el suelo sin darse cuenta de la emoción que tenía. El enano, bastante asustado, pasaba a mencionarle al protagonista que a qué se encontraba intentando hacer pues estaba a punto de romper o tirar todo el lugar. En eso vemos como el protagonista, que había ignorado completamente al enano, pasaba a mencionar que era tan genial mientras lo frotaba y lo pegaba contra su mejilla. El enano, en vista de esto, se encontraba preguntándose si el protagonista realmente era un chico normal o era un simple pervertido. Entonces el protagonista inmediatamente pasaba a recordar y mencionaba que ese era un poco más pequeño, pero era similar a Nocturne, el martillo que había utilizado en su vida pasada. El protagonista inmediatamente pasó a preguntarle al enano si podía hacer que el agarre fuese ajustable para que pudiera continuar usándolo después de que ese se vuelva más alto. Entonces el enano, mirando al protagonista muy furioso, pasaba a mencionarle que tenía que pagar el desastre que había causado en el piso primero. El protagonista, entre risas, pasaba a mencionarle a que tan solo tenía que pedirle un pago doble al duque. En ese momento el protagonista pasó a preguntarle al enano que cuál era el nombre de ese martillo. El enano en ese momento se encontraba fantaseando acerca de que pediría un pago doble y que no estaba nada mal, pero inmediatamente es interrumpido, mencionando que el nombre de ese martillo era Estampida. El duque, el cual se encontraba sentado en su escritorio, pasaba a preguntarle al protagonista que si tenía tal cosa, y seguía añadiendo que eso era bastante bueno, debido a que Drexler también estaría bastante feliz. El protagonista inmediatamente le mencionaba a que al parecer le tomaría 2 semanas terminar de calibrarlo, y sería mejor que se pusiese a entrenar hasta entonces. El protagonista entonces pasaba a mencionar que ni siquiera se atrevía a soñar en convertirse en un superhumano. El conde inmediatamente le preguntaba a que a qué se refería con atreverse a soñar. Entonces vemos como el protagonista pasaba a explicarle a que como se veía así, había tomado el pasatiempo de usar expresiones del lenguaje del este. Al parecer tenían cierta forma de expresiones diferentes, y el protagonista había hecho esto debido a que la gente se encontraba preguntándole si era de la raza de lava o algo similar. El conde, entre risas, se preguntaba si esa realmente era la lógica de ese chico. Entonces le mencionaba que realmente era divertido y que creía que era una buena decisión. Entonces el protagonista le preguntaba si era una buena decisión. Entonces el conde pasaba a mencionarle al protagonista que siguiera utilizando ese tipo de expresión, quizás realmente podría ayudarlo a esconder el hecho de que realmente era un estúpido. Estas palabras del duque causaron que el protagonista se molestara mucho con y pensara para sus adentros que esta era la personalidad de ese viejo horrible. Entonces el conde, mientras miraba hacia la ventana, pensaba en las 2 semanas, mencionándole que al parecer se iba a ir después de la celebración de la mayoría de edad de Chloe. El protagonista entonces le preguntaba a si iba a anunciar lo que había pasado hasta entonces. El conde entonces en ese momento pasaba a preguntarle al protagonista si estaba haciendo referencia con el tema de la familia imperial. Entonces pasaba a mencionarle al protagonista que era un compromiso con el príncipe heredero, que cómo podría cancelar algo así. Entonces el prota mencionaba que justo como había dicho, el príncipe heredero moriría el día de su boda, y en eso se nos muestra al conde, el cual se encontraba completamente serio. El protagonista entonces seguía mencionándole a que se iba a seguir procediendo con el compromiso a pesar de saber todo eso. Entonces se nos pasa a mencionar que durante el verano del segundo año todos los miembros de la familia real de Aztlan morirán, y eso sería conocido como la segunda catástrofe. Y debido a ese incidente, el poder del imperio Aztlan, el cual era conocido como el más fuerte ejército de la humanidad, comenzó a desmoronarse, y la princesa, junto a la etiqueta de ser la viuda de la familia imperial, había obtenido el sobrenombre de la reina de la desgracia. El conde entonces pasaba a mencionarle que al menos lo sabía esa vez, y no tenía preocupaciones pues podía detenerlo. El protagonista entonces, poniéndose serio, pasaba a mencionarle que lo único que podía decirle es que incluso las 2 princesas, las cuales eran consideradas las sospechosas principales detrás de la causa de todo eso, también terminaron muertas ese mismo día. Entonces el protagonista comenzó a recordar lo que le había dicho Chloe anteriormente, que a partir de ese momento podía llamarla hermana mayor. Entonces el protagonista le gritaba a que incluso su versión pasada de no pudo descubrir la verdad, y que no poseía ningún tipo de información confiable en ese momento. El conde, con una actitud muy serena, pasaba a mencionarle al protagonista que su hija Chloe era una niña bastante brillante. Su habilidad y su personalidad brillan mucho más que su propia apariencia, y ni siquiera el mundo lo sabía todavía. El protagonista, un poco desanimado, pasaba a mencionar que el mundo eventualmente lo sabría, y ella buscaría la ayuda de su padre, pero eventualmente sería ella misma la que terminase resolviendo todos los problemas de ese imperio. Aunque ella no parecería estar feliz, mencionaba el protagonista mientras tenía un recuerdo de cómo esta se veía en su futuro o pasado. El conde, el cual se encontraba bastante inquieto por la plática, procedió a levantarse y mencionaba que al menos por su hija y por el mundo elegiría lo mejor. Entonces exclamaba que tenía que detenerlo, para luego de eso pasar a corregirse y mencionar que él iba a detenerlo, mencionando que lo haría por su nombre y por su honor como Asgard von Valentia. Entonces el prota le mencionaba a que entonces no lo detendría si ya había tomado su decisión, pero si las cosas llegaban a salir mal, él salvaría a Chloe a su manera, mostrándose bastante determinado con sus palabras. El conde inmediatamente terminó dándole un cocotazo en toda la frente, llamando al protagonista mocoso y poniéndose
Poniéndose bastante serio y molesto, le mencionaba a este que cómo se atrevía a llamar a su pequeña por su nombre, que si acaso esta era su amiga, o que si le gustaba o algo más. El protagonista simplemente pensaba para sus adentros que en serio ese viejo se encontraba realmente loco cuando se hablaba acerca de su hija. Entonces el protagonista, muy molesto, pasaba a mencionarle que se fuese toda la basura y que olvidaría todo eso entonces. Entonces el conde, el cual estaba intentando recuperar la compostura, pasaba a mencionarle al protagonista un poco apenado que él no se estaba refiriendo a eso. Entonces el protagonista le preguntaba al conde que por qué había tanta gente reunida ese día. Entonces este le mencionaba al protagonista que eso era debido a que tan solo quedaban varios días antes de la ceremonia de mayoría de edad de Chloe. Entonces cambiamos de escena y nos encontramos en la parte de afuera del castillo de los Valenti y podemos ver como dos hombres que se encontraban caminando pasaban a mencionar que estos estaban realmente cerca de su objetivo y que estos habían hecho lo mejor que podían hasta el momento. Entonces uno de los chicos pasaba a mencionar que él estaba seguro que lo harían bien, mostrándonos cómo era este un noble acompañado por su caballero o su guardia. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor déjenme un like y un comentario. Recuerden que todo esto me ayudaría mucho con el algoritmo y ahora sí, sin más que decir, espero que gocen de un excelente día, tarde, noche y que tengan una muy buena salud. Hasta la próxima.